Alfredo Oña nace en Tandil, provincia de Buenos Aires, en el año 1930 y desde 1953 reside en Santiago del Estero, donde afirma su lenguaje plástico y desarrolla su tarea docente. En realidad, si a mí me preguntan cuándo empezó a ser pintor, no podría decirlo porque para mí el único lenguaje conocido de mi infancia era el dibujo y la pintura. En casa había un par de cuadros al óleo de un italiano que era camionero, y eso me llamaba muchísimo la atención a mí, y creo que de ahí surgió todo este problema. Pero en casa dibujábamos todo, mi papá, mi mamá dibujábamos en forma normal, ¿no es cierto? Actualmente reside en el tradicional barrio Jorge Newbery, pero un aspecto interesante en la vida de Alfredo Oña es conocer cómo llega a nuestra provincia. En esa época, como hizo el Che Guevara también, pero nada más que no pasó por Santiago, decidió conocer América. Y inició con otro amigo el viaje a Machu Picchu, toda la zona, digamos, que estaba de moda en esa época, que lo sentíamos nuestro en esa época, estoy hablando del año 54, 55, ¿no es cierto? Y bueno, paso por Santiago. Me impactó el paisaje de Santiago, me impactó aunque parezca mentira, me impactó muchísimo el paisaje de Santiago, un paisaje abrupto así, pero muy lírico. Y voy a Tucumán, donde estaba el maestro Spilimbergo, formando una escuela de muralistas, y estaba un grupo muy grande de gente de Buenos Aires. En esa oportunidad, y precisamente en la provincia de Tucumán, Alfredo Oña es invitado a realizar la decoración del cuarto centenario de Santiago del Estero, exposición industrial que contó con la visita del presidente Perón y Evita, además de delegaciones empresariales de diferentes provincias. En mi vida había hecho una decoración grande así, de una cosa industrial. Yo digo, sí, yo me animo, aparte necesitaba dinero. Y era una experiencia plástica de mucha envergadura, ¿no? Y por eso vuelvo a Santiago. Si no, yo ya había pasado de Santiago. Pero me ocurre una cosa, que ahí están las santiagueñas. Y una santiagueña me agarra, que es mi actual mujer, y entonces ahí quedo en Santiago por esa circunstancia fortuita. Sigo, voy a Salta, sigo mi periplo, pero ya, claro, bueno, ya estaba, ya no pesa que lo explique mucho, ¿no es cierto? Santiago, eso que no tiene riendas, toda esa historia, es clarita esa. Una vez fijado su lugar de residencia en Santiago del Estero, funda y dirige la Escuela Diego Rivera en el año 1957. Ejerce la cátedra de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Juan Yaparí, como así también en el Profesorado Nacional de Bellas Artes desde 1959 a 1986. Y por fin se forma en Santiago en el 59 la escuela, y de ahí iniciamos en la escuela industrial, es decir, porque la escuela de Santiago se forma sin nada, es decir, los muchachos tienen la escuela industrial de Bellas Artes funciona. Ustedes arréglense. Tuvimos que pedir en la escuela industrial, nos prestaron el piso de arriba, por las noches trabajábamos, hicimos los caballetes con Incarnato, Sánchez Gramajo, Juan Carlos García, Roberto Delgado, hicimos las mesas de escultura, no teníamos nada, ni para estampilla, pero se formó la escuela. Había mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Y un grupo de alumnos de repente excelente, ¿no? De alguna forma fuimos creando un cierto prestigio en la escuela, y se enraizó mucho en la sociedad de la Escuela de Arte en ese momento. En el medio siglo que lleva entre nosotros, produjo una cantidad vertiginosa de pinturas, dibujos, grabados y esculturas, obras que se encuentran en los museos de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, específicamente en esta última, en el Museo Sívori, Museo de Arte Moderno y Museo de Arte Contemporáneo. En el exterior, cuadros suyos se exponen en Cuba, Nicaragua, Varsovia, Estados Unidos e Inglaterra. Hay un hecho que yo quiero contarlo, que yo hago una exposición en el Jockey Club, que era el único lugar que había de dibujos, y en la cual había muchos desnudos, ¿no es cierto?
Lo inauguramos un viernes con un grupo de amigos y estaba, no me acuerdo el nombre del presidente del Jockey Club, y cuando yo voy el sábado, mejor dicho el domingo a la tarde a ver la muestra, la habían levantado porque decían que las niñas Santiago no podían ver desnudos, entonces la iban a colgar el martes. Entonces yo agarré, dije todo el Santo Rosario, levanté mis cuadros y los traje a casa, así que la exposición se hizo un solo día. Nos costó muchísimo, por ejemplo, también el problema del modelo, el modelo vivo en Bellas Artes. Pues es como poner un modelo, un desnudo. En todas las escuelas de arte se hace desnudo de 480. Nadie se asombró. Miguel Ángel hacía desnudo, Leonardo da Vinci, Fray Filippo Lippi hacía desnudo, eran frailes, y nosotros no podíamos hacerlo en Santiago en el año 60, por ejemplo, 61, ¿no? Hasta que se logró esta cosa, ¿no? Desde 1993 lleva su nombre uno de los talleres de pintura del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Profesorado Nacional de Bellas Artes de Santiago del Estero. Por sus aulas han pasado 2 generaciones de pintores y aunque no le gusta que lo llamen maestro, reconoce que está cansado de serlo y prefiere ser interlocutor. Y hay en algunos mucha influencia hubo, ¿no? Ahora cada vez menos, ahora cada vez el diálogo, incluso puedo mantener diálogo, me pasaba con la mayoría de ellos, por eso mi ida a Buenos Aires estuve 17 años, porque venían y en vez de dialogar me escuchaban. Entonces es muy feo, porque de repente es como si ellos se volvieran niños y yo fuera un oráculo, y yo no soy un oráculo, necesito intercambiar ideas, necesito que me cuestionen y cuestionar al mismo tiempo. El diálogo es ese, ¿no es cierto? No hay otro. Nuestro maestro, que consideramos es Alfredo Goña, que si bien es cierto no ha sido profesor directamente, pero sí ha sido profesor en las conversaciones y en la guía para formarnos en el concepto plástico. Lo trascendental de todo esto es que de pronto la pintura de Alfredo Goña sin lugar a dudas se vuelve un poco la prolongación de nuestra existencia. Alfredo Goña estuvo acá en el año 82 en esta casa porque yo tenía los primeros cuadros que iba a mostrar en esos días y él le pedí que viniera a verlos y me hizo comentarios muy útiles y recomendaciones muy útiles también al momento de poner una muestra, como esta necesidad de acompañarla, de estar ahí, ¿no es cierto?, de acompañar al cuadro con la presencia del autor, ¿no? Es una de las grandes figuras de la pintura, y si uno lo ve así cronológicamente, 40 o 50 años que lleva Alfredo han sido muy importantes para nuestra plástica, ¿no? Desde 1957 participa en diferentes salones nacionales donde recibe importantes distinciones, entre ellas Premio Subsecretaría de Cultura Tucumán, Premio al Conjunto Salón San Pablo, Selección Especial Bienal Internacional ICA, Mención Especial Salón Nacional, Primer Premio Tucumán, Primer Premio NOA, Premio Adquisición Santa Fe, Primer Premio Santiago del Estero, Premio Adquisición de la Municipalidad de Buenos Aires, Premio Martín Fierro a las Artes Plásticas, Premio Junco a la Trayectoria Artística y consultor honorario vitalicio del Museo de Bellas Artes en la provincia de Santiago del Estero.